Creo que ya tenemos en conexión remota, vamos a tener pronto en conexión remota a el economista Javier Milei. Y mientras tanto, vamos a colocar lo que podríamos resumir como la doctrina Milei. Mientras hacemos la conexión con el doctor Javier Milei, vamos a colocar lo que podría ser la doctrina Milei y conocer de qué se trata. Vamos a ver este resumen. Adelante, señor director. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en la Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura, y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una... Así es, esta es la doctrina, parte de la doctrina del doctor Javier Milei, economista argentino de muchísimo éxito y una trayectoria defendiendo los valores de la libertad, carajo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos muy complacidos, mucha gente nos ha pedido esta conversación con usted, doctor Javier Milei, y quisiera comenzar porque nos explicara cuál es su escuela económica, la escuela en la que se basa su doctrina. Bueno, yo digamos, como economista recibí una formación convencional, básicamente en lo que es la tradición de la escuela neoclásica, y en ese contexto, digamos, adherí siempre, digamos, a las líneas más liberales, a las líneas más ortodoxas, lo que se podría encuadrar como un liberal clásico. Sin embargo, después, con el paso del tiempo, lo que descubrí es que digamos, la teoría neoclásica convencional no podía dar explicaciones a fenómenos muy importantes, que es el crecimiento económico, porque básicamente lo que uno se encuentra es que el crecimiento económico tiene la característica en los últimos 200 años de la existencia de rendimientos crecientes. O sea, el planeta Tierra multiplicó casi por 8 veces el tamaño de su población y el PBI per cápita lo hizo en más de 15 veces. Entonces, en ese contexto, digamos que uno puede apreciar la existencia de rendimientos crecientes. La contraparte es la existencia de estructuras de mercado concentrados, y eso implica en la teoría neoclásica la existencia de equilibrios que no serían óptimos en términos de Pareto. A partir de ahí, digamos, la pregunta es si cuando este proceso virtuoso arranca y la cantidad de pobres extremos en el planeta Tierra era el 95%, y hasta antes de la pandemia ese número había caído a 5, ¿cómo puede ser que la teoría económica trate como algo negativo eso cuando ha sacado a tanta gente de la pobreza? O sea, eso planteaba un problema profundo, digamos. O sea, yo llevaba más de 25 años siendo profesor de microeconomía o teoría de los precios, según, digamos, la universidad, digamos, se puede llamar de distinta manera la materia, pero sería Sí. esta materia, digamos, y qué es lo que básicamente es las herramientas con las cuales después uno trabaja en crecimiento económico, con todos los microfundamentos. Y a partir de ahí eso a mí me genera una crisis,
Y en ese contexto me encuentro con la lectura de un artículo que se llama Monopolio y Competencia de Murray Rothbard, que después formó parte de un libro que se llama El hombre, la economía y el Estado, que es un libro en el cual Rothbard trata de hacer una apuesta al día del libro más importante en la historia de la escuela austríaca, que es La acción humana de Ludwig von Mises. Y de hecho, digamos, cuando Rothbard escribe El hombre, la economía y el Estado, digamos, en los primeros 2 tomos, básicamente Rothbard estaba en lo que era la línea, ¿sí?, austríaca minarquista, y en el tercer tomo, que se llama Poder y Mercado, es cuando desarrolla el anarcocapitalismo. Por lo tanto, digamos, si yo tuviera que definirme, diría que en el plano normativo, es decir, en lo filosófico, mi pensamiento es el pensamiento de un anarcocapitalista, y dadas las restricciones que tiene la vida real, al menos en el presente, las cuales podrían modificarse de cara al futuro con el progreso tecnológico, soy minarquista. Es decir, que considero que las únicas funciones de las cuales se debería hacer cargo el Estado transitoriamente, hasta que la tecnología permita que sea de modo distinto, digamos, el Estado debería ocuparse de las cuestiones de seguridad y justicia. Por lo tanto, me siento absolutamente identificado con la escuela austríaca. Muy bien. Y básicamente, por mi formación neoclásica anterior, digamos, además tengo una muy fuerte formación matemática. Digo, he sido profesor también de crecimiento económico, he sido profesor de economía matemática, entonces, además, o sea, trabajo con una carga formal muy fuerte que no es convencional en el grupo de economistas austríacos, salvo, digamos, las nuevas generaciones que empezaron a darle un rol más importante a la cuestión de la matemática, pero siempre entendiendo la matemática para entender o plantear hechos estilizados para entender los eventos, y no, digamos, para hacer un abuso de la matemática, que es el tema de hacer, digamos, proyecciones, por decirlo de alguna manera. Está muy bien, doctor Javier Milei. Fíjese, sin embargo, a pesar de que esta es una explicación de economistas, el doctor Milei ha logrado ser muy popular y popularizar la economía y dejar muy claros sus conceptos, por ejemplo, en cuanto a la existencia, utilidad o no de los bancos centrales, las posiciones frente a los keynesianos, y las personas, sobre todo en Latinoamérica, han comenzado a manejar estos términos gracias al doctor Javier Milei, al punto que usted está en todos los programas de opinión e inclusive de farándula y de humor en Argentina. ¿Por qué? Bueno, básicamente, digo, lo que uno tiene que comprender es que, a ver, hay un lugar para la academia, digo, en ese contexto, digo, yo tengo 52 artículos académicos, tengo 14 libros, o sea, mi reciente libro se llama Pandenomics, y hay digamos, un lugar que es tratar de divulgar los conceptos. Eso hace que uno tenga que trabajar fuertemente en la elaboración de la intuición de los conceptos para que las personas puedan asimilarlo. A mí, digamos, en esto hay 3 elementos que me han ayudado mucho. En primer lugar, haber tenido la dicha de haber trabajado con William James Baumol, digamos, quien fue candidato a Premio Nobel de Economía, para trabajar, digamos, sobre el mercado de teléfonos. Y una de las características que tenía William Baumol era el tema de convertir los temas difíciles en temas muy sencillos. O sea, eso es una gran virtud. Por otra parte, en la maestría que hice en el instituto, en la Universidad Torcuato Di Tella,
ahí también tuve la dicha de tener como profesores en las materias formales de matemática a matemáticos directamente. Y eso es muy importante porque los matemáticos, como están acostumbrados a trabajar con conceptos abstractos y que requieren una cierta complejidad y un cierto trabajo para asimilarlos, yo tuve la suerte de tener profesores que trabajaban mucho sobre la intuición. Sí. Y como después, además, yo fui profesor de economía matemática por concurso muchos años, he trabajado mucho en la intuición de llevar las ideas más complejas a formatos muy, muy simples. Eso, por un lado, me permitió tomar estructuras muy complejas y llevarlo a estructuras simples, es decir, y además presentarlo en un formato intuitivo. O sea, eso es como yo convierto un concepto muy complicado en básicamente en una fábula, por decirlo de alguna manera, y vamos, donde cuento una historia. Sí, y vamos a ver precisamente un ejemplo de ello, doctor Milei. Vamos a colocar el siguiente video donde con humor usted también transmite estos conceptos económicos complejos de una manera que penetra a muchos mercados muy populares. Vamos a ver el video referido al humor. Permítame presentarle Eneas Gilbert, soy PhD del Massachusetts Institute of Technology. Hice un PhD en base a las matrices indeterminadas y soluciones alternativas en base a la teoría de Vasily Leontiev. Y quería plantearle de que la crisis del 29, la Gran Depresión en Estados Unidos, esa gran potencia mundial, Estados Unidos y United States of America, se lo digo también en inglés, salió adelante gracias a una gran inyección del gasto público propuesta por el gran maestro John Maynard Keynes. Esa fue la forma en que se reactivó la economía de Estados Unidos, gracias a una gran inyección del gasto público y una gran intervención del sector público. Y yo creo que es la solución que tenemos que tener acá en Argentina para salir adelante. Es un punto muy interesante porque se suele decir que se salió de la Gran Depresión con una obra de Keynes publicada en 1936, cuando la Gran Depresión se dio entre 1929 y 1933. Es decir, según lo que parece, se salió de la crisis con un libro que no se había escrito, lo cual es un disparate, ¿no? O sea, imagínate si no se hubiera publicado, entonces nunca, digo, hubiera pasado. Sí. Por otra parte, otro error también que se suele cometer es el hecho de decir, no, bueno, pero Keynes ya era una persona influyente. Lo que hay que decirles a las bestias que dicen eso, que Keynes, ¿sí?, cambiaba de opinión a cada rato. Era un pelotudo, y que Keynes. el marco analítico que él usaba en la década del 30 es distinto al que desarrolla en la teoría general, con lo cual también eso es falso. Y como si todo esto fuera poco, recientemente dos eminencias keynesianas, como es el caso de Cristina Romer o como es el caso de Skidelsky, ellos mismos prueban que de la Gran Depresión no se salió con política fiscal, sino que se salió con política monetaria. Con lo cual, como keynesiano, la tenés adentro. ¡No! ¡Atención, escándalo! Keynesiano, agarrala. Tengo más preguntas de allá, maestro. Colega nuestro, sí, de la nota, de Córdoba. Sí, acá Eneas Gilbert, PhD de Harvard, acerca de apalancamiento Las dos quedan en Boston, financiero pero te mudaste ahora. en economía. Digo, la otra lo hiciste, el de otro PhD lo hiciste en el MIT, ahora es me que tengo vas a dos Harvard. PhD. El pie izquierdo y el pie derecho. No, son todos izquierdos porque son todos keynesianos, lo de un lado y lo del otro. Por eso molesta el burro. Acá el problema que estamos teniendo es la política monetaria que no se puede estabilizar, problema que no lo tienen las grandes economías centralmente planificadas. Entonces, lo que yo propongo ¿Se consigue, Mina, con toda esta verba que tenés vos? Los sábados la ponés, eliminar la propiedad privada y apropiarnos nosotros la propiedad privada y repartirlas en partes iguales entre todos y a mamarla. A ver. ¡Guardar cómo! A ver, vamos a responder a esta infamia, a esta injuria que acaba de dar este zurdito. A ver, aquellos países que son más libres
son 8 veces más ricos que los reprimidos. En los países que son más libres, la gente de menos ingresos gana 11 veces más que lo que ganan los reprimidos. Es más, los pobres de los países que son libres ganan más que el doble que el 75% de la población de los países reprimidos. Y es más, ese sistema que ese señor propone fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y como siempre se impuso por la violencia, se cargó con más de 150 millones de vidas humanas. Por eso es humor. Además por son eso se dedica al humor. empobrecedores Porque y asesinos. Asesinos como economista, un burro. Son asesinos a gran escala. Y te voy a decir algo. Yo soy liberal y el primer motivo por que me enamoré del liberalismo es primero por la productividad. ¿Sí? Por esto que cuento de cuán más rica es la gente que vive en el capitalismo. Sí. Segundo, porque es el único sistema que es justo, porque ningún sistema que parte de la violencia puede ser bueno. Pero como si todo fuera poco, el capitalismo es mucho mejor estéticamente. Las Torres Gemelas, digamos, o el Guggenheim, o esas obras maravillosas, se hicieron del lado liberal. ¿Por qué? Porque en la Unión Soviética los edificios eran cuadrados, negros, oscuros y sin ventana. Es decir, no solo que somos mejores en lo productivo, ¿sí? Que somos un sistema justo, sino que además somos estéticamente superiores. ¡Nosotros inventamos la minifalda! ¿Y ustedes qué tienen? A ver, ¿qué tienen? El monumento... Así es, doctor Milei. Usted ha tenido la posibilidad de popularizar la economía y defender los valores de la libertad económica, que por cierto en este programa también defendemos, que hacen que la gente sea más rica y disfrute más de la vida. ¿Qué podría decirnos al respecto para ampliar este concepto? Bueno, ahí digamos en el video que ustedes estaban pasando, yo hacía un raconto de la superioridad en términos cuantitativos, es decir, aquellos países donde hay mayor libertad económica, la economía funciona mejor, y básicamente, esto es uno de los temas con los cuales estoy trabajando, uno lo que ve que en los temas de crecimiento hay un rol muy importante de las instituciones. Entonces, el punto central es qué es lo que determina las instituciones. Y uno lo que descubre es que las instituciones, en el fondo, son un reflejo de los valores morales de la sociedad. Entonces, cuando una sociedad abraza los valores del socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, la violencia, básicamente es un conjunto de valores que derivan en malas instituciones y que a la postre terminan perjudicando el crecimiento. Hay un libro reciente de probablemente quien es el liberal más importante de habla hispana de todos los tiempos, un argentino cuyo nombre es Alberto Venegas Lynch, hijo, y que recientemente publicó un libro justo a Gustavo Peregni que se llama El retorno de la barbarie, el regreso de la barbarie, donde está inspirado básicamente en lo que era el libro de Domingo Faustino Sarmiento, que se llamaba Facundo, Civilización y Barbarie, donde en ese libro Sarmiento planteaba como la barbarie la ignorancia, es decir, la falta de educación, y que la educación era un motor de crecimiento, algo que después, digamos, los economistas hemos podido probar empíricamente. Pero al margen de eso, lo que señala Alberto Venegas Lynch, hijo, y Gustavo Peregni, básicamente es que hoy la barbarie es la justicia social. Porque la justicia social encarna un conjunto de valores que destruye el sistema económico. Sin ir más lejos, en estos días el presidente de la Nación Argentina ha estado haciendo referencia al mérito y ha estado en contra de que las empresas ganen dinero y que hay que repartir. Lo primero que habría que explicar es que el proceso de producción no es independiente de la distribución del ingreso, son factores que están fuertemente relacionados y que cuando uno, digamos, trabaja y en la redistribución, es decir,
en modificar el resultado que los agentes voluntariamente derivaron, eso, digamos, termina generando daños porque afecta a los incentivos. Es decir, si yo no me puedo apropiar del fruto de mi trabajo, entonces, digamos, mis incentivos para trabajar decaen. Esa es una de las cuestiones. Y también también el tema impositivo, ¿correcto? Los impuestos. Sí, claro, digo, bueno, por ejemplo, los impuestos progresivos en realidad son una aberración, porque usted solamente puede ser exitoso en el capitalismo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Ahora, entonces, en realidad, aquel que gana mucho dinero, lejos de ser un malvado, como lo muestran los socialistas, es un héroe, es un benefactor social. Entonces, si usted, digamos, castiga al exitoso, en realidad está castigando al que enriquece a la población, a la comunidad, y por ende eso deriva en un estancamiento, digamos, termina penalizando ese proceso virtuoso. Entonces, lo que uno tiene que comprender es que además, cuando un empresario gana dinero, es porque está resolviendo las necesidades más urgentes de la sociedad. Yo lo suelo plantear con un ejemplo muy simple, siempre trato de hacerlo de esta manera. Supongamos que tenemos una empresa que vende el producto A y una empresa que vende el producto B. Partimos de una situación donde estamos en lo que Mises llamaba la economía de giro uniforme, o digamos, o que en el formato neoclásico se denomina el estado estacionario, y que por algún motivo hay una perturbación en las preferencias y hace que la gente ahora quiera tener más del bien A y menos del bien B. Bueno, usted, digamos, al desplazar demanda desde B hacia A, el precio relativo de A en términos de B sube, es decir, va a subir el precio de A y va a bajar el precio de B. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso se convierte en una señal que hace que los emprendedores muevan los recursos desde B y desde otros lugares de la economía hacia A. Y eso, digamos, ese proceso, obviamente, el que resuelve esas necesidades más urgentes de los individuos, son justamente los que logran hacer dinero. Entonces, cuando el proceso dinámico termina, digamos, todo se vuelve a estabilizar en los mismos niveles de ganancia ajustados por riesgo, en términos de tasas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si viene un político y le parece que la plata que está ganando ese conjunto de empresas en el sector A le parece mucho y va a poner controles de precios, por ejemplo, o les va a cobrar impuestos, los va a castigar, ¿qué es lo que pasa? Los recursos no van a ir en toda la intensidad que deberían ir hacia el sector A, pero sí van a morir las empresas del sector B que no tienen demanda. Por lo tanto, lo que se termina haciendo es dañar el funcionamiento del sistema económico y cada vez queda menos. Entonces, todas esas ideas, o sea, producen un daño enorme. Digamos, también, a ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con la igualación, o sea, gracias a Dios somos todos distintos, ¿sí? Y eso genera lo que se llama la división del trabajo y eso aumenta la productividad. Ahora, digamos, si quiere, entonces no hay nada más violento que pretender que todos estemos iguales. O sea, yo ahí, por ejemplo, lo hago con el tema de, si sabemos que el capital es muy importante, el capital humano es muy importante para explicar el crecimiento económico, entonces aquellos que nazcan con una mejor inteligencia, entonces, digamos, o sea, va a generar una solución, digamos, desigual, porque todos nacemos con niveles de inteligencia distintos. Entonces ahora supongamos que aparece alguno de estos enfermos por la igualdad, y que siempre lo hacen con métodos violentos y sangrientos. Entonces ahora aparece alguien que entonces crea un chip que limita los pensamientos, de modo tal que todos tengan una capacidad de pensamiento, digamos, al promedio. Lo que pasa es que no pueden hacer más inteligentes los que están debajo del promedio. Entonces achatan a los que están, digamos, por encima del promedio, y cuando tienen un pensamiento superior reciben una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van, digamos, aquellos que estaban por encima ahora van a pensar como el promedio. ¿El problema cuál es? Es que ahora el promedio es más bajo. Entonces hay que volver a implantar nuevos chips y reajustar los viejos para ajustar al nuevo promedio. Cuando vos llegás a esa situación, lo que te terminás encontrando es que la inteligencia de esa economía es la inteligencia del menos inteligente, y por lo tanto esa economía se derrumba. Además, también, digamos, o sea,
cuando uno le plantea a estas personas que estos equilibrios llevan a la igualación para abajo, dicen que no, que hay que igualar para arriba. Y el problema es que eso está fuera de las posibilidades productivas. A ver, si una economía produce, no sé, 100, y uno se lleva 80 y otro se lleva 20, digamos, si el gobernante, digamos, o sea, una cosa es, digamos, por ejemplo, ya sabemos que si queremos llevarlo a 50 y 50, bueno, uno de los problemas que hay es que el que produce 80 no va a querer producir 80, entonces va a bajar su producción a 50. Entonces, frente a este problema, lo que dicen los socialistas y los que quieren intervenir, no, que quieren igualar para arriba. Ahora, si quiere igualar para arriba y que los dos tengan 80, el problema es que implica una producción de 160 cuando la producción es de 100. Y eso no es menor, porque en Argentina eso se trata de hacer desde el sector público, aumentando el gasto público. Y ese aumento del gasto público, digamos, lleva a que continuamente se viole la restricción de presupuesto. Entonces Argentina tiene procesos muy fuertes de endeudamiento que terminan en default colosales, tiene la presión impositiva en blanco más alta del mundo, y lo cual hace que Argentina no pueda crecer desde el año 2011 y que tenga una decadencia nunca vista en la historia de la humanidad. Y por otra parte, o al menos en los últimos 300 años, o digamos, usar la emisión monetaria, entonces haber destrozado 5 signos monetarios, haberle quitado 13 a la moneda, pensar que hoy el billete más grande de Argentina es el de 1.000 pesos, puede comprar $7. Mire, esos conceptos nos han quedado muy claros y vamos a compartir esto también en otros programas. Esperamos contar con ello. Finalmente queremos colocar un video que fue un mensaje que usted transmitió específicamente a los chilenos. Vamos a escucharlo, por favor, vamos a colocarlo y saber si este mensaje sirve también para toda Latinoamérica. Adelante, señor director. Ustedes están frente a una oportunidad histórica. Recuerden que este modelo no solo es más productivo, no solo es superior estéticamente, sino que además es superior moralmente. La madre de todas las batallas es acá en Chile, y es necesario del esfuerzo de todos los libertarios venir y contribuir y poner el hombro en esta batalla, porque si no el socialismo se va a llevar puesta a toda América Latina. Así que fuerza y ¡viva la libertad, carajo! Doctor Milei, nos resta un minuto. Quisiera que en un minuto diera un mensaje a toda Latinoamérica en cuanto a sus economías. A ver, Tocqueville decía que el costo de la libertad era su eterna vigilancia. Y lo que hay que tener en cuenta es que los socialistas no descansan nunca. Recordemos que cuando cayó el muro de Berlín y aplastó a los zurdos, ¿sí?, en el año 1990 crearon el Foro de San Pablo y a partir de, en ese momento solamente lo tenían de presidente a Fidel Castro, y después llegaron a tenerlo a Chávez, a Lula, a Dilma Rousseff, a Lagos, a Bachelet, a Lugo, a Correa, a Evo Morales, a Tabaré Vázquez, a Pepe Mujica, y en todos los lugares donde se implanta el socialismo es un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y a la postre termina siendo un sistema totalitario y asesino. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque no faltan personas que admiran el modelo cubano, que suspiran por Fidel Castro, pero que después les gusta tener su iPhone y, digamos, ahorrar en dólares. Está clarísimo. Quisiera finalizar con el grito de libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Seguimos en Gerencia para Todos.